tú lo dices con un nombre científico, el muestreo probabilístico aleatorio, ¿no? Que muchas veces para las personas pueden sentirse excluidas de por qué a mí no me preguntaron esto, por qué solo a cierto universo de personas, en qué zona, qué tipo de segmentos socioeconómicos, ¿cómo se decide todo eso? Mira, el diseño de muestras es una cosa técnicamente muy complicada. Bueno, no estamos mandando un cohete a la luna, pero sí requiere un poco de cuidado seleccionar, por ejemplo, si vas a hacer una muestra nacional. Si vas a hacer una muestra nacional, no vas a ir a entrevistar a 1,000 personas seleccionadas aleatoriamente de los 100 millones de personas del país. Eso es imposible de hacer. Lo que haces es más bien escoger adentro de cada estado un número de áreas más pequeñas, digamos, distritos electorales, secciones electorales, municipios, una cosa así, y entonces vas como haciendo selecciones cada vez más pequeñas, hasta que acabas seleccionando de una colonia, seleccionas cuadras, y de adentro de una cuadra, ahí sí, los encuestadores van, tocan puertas y muestrean solamente esa cuadra, o 2 cuadras, o lo que sea, y en esa pequeña unidad sacarán unas 10 o 12 encuestas de eso. Y de esas hacen como 100 pequeños grupitos en todo el país. Eso es mucho más barato y mucho más eficiente que entrevistar a 1,000 personas. Pero cuando haces ese tipo de encuestas y tratas los resultados con suficiente cuidado, estos resultados te pueden dar una estimación, y eso es muy importante. No es el número real de personas que, en este ejemplo, van a votar por un candidato u otro. Esa es la palabra clave, estimación. Es una estimación de si seleccionamos con cuidado a 1,000 personas, de forma aleatoria, pero con cuidado para que no estén saliendo del metro, pues una cosa así, y les hacemos esta pregunta y se las hacemos con cuidado, con un cuestionario bien hecho, etcétera, etcétera. Lo que obtenemos es un estimado, y solo uno, de lo que podría suceder el día de la elección. Generalmente se pregunta: si la elección fuera hoy, ¿por quién votaría usted? Alguna variación de esto. Eso es lo que obtenemos, el estimado. Y esto, como bien dices, puede generar un poco de dudas entre la gente. Uno, el que ya mencionaste ahorita. A mí no me preguntaron, porque dicen que tal candidato va abajo. Sí, a mí nadie me preguntó, a mi familia nadie le preguntó. El otro día andábamos en la marcha y éramos un montón de gente que apoyábamos a tal candidato, tal candidata. Y entonces, ¿por qué? Porque de esas personas estaban concentradas en un área por un motivo en particular, o esto es una cosa que se ha observado desde el principio de esto, la gente suele votar por quien suele votar su familia o sus grupos sociales. La decisión de voto es muy complicada, pero uno de los factores importantes es ese. Entonces, obviamente, pues si todos mis amigos vivimos muy cerca y hacemos lo mismo y estudiamos juntos, somos del mismo estrato social, si vamos a usar una palabrota así, es más probable que se vayan por cierto tipo de precisamente, candidato. Es más probable que tengan ideas similares, preferencias similares y por lo tanto votos similares. Lo que quieres hacer con una encuesta es agarrar varios grupos sociales, no solamente los amigos de alguien o los vecinos de alguien o la gente que vive en cierta esquina. O un ejemplo que a mí me han tocado, una vez me tocó que me intentaran hacer una encuesta afuera del metro. El encuestador llegó afuera del metro Polanco y así de: oiga, ¿le puedo hacer una encuesta? ¿Usted por quién va a votar? Yo, pobre chavo, no tenía la culpa de lo que le sucedió, porque yo le empecé a regañar. Yo le dije: ¿por qué estás aquí? Y además yo conocí a la empresa. Hasta le dije: conozco a tu jefe. Ah, ok. O sea, sí se presentó de qué empresa venía, de qué casa encuestadora. Hola, vengo de tal empresa, y le vengo a hacer una encuesta, pero parado afuera del metro. Y eso es como el ejemplo, el libro de texto, cómo no hacer una selección de una muestra. Porque la gente que está entrando o saliendo del metro a cierta hora va a tener ciertas cosas en particular. Afuera del metro Polanco es la gente que trabaja en Polanco, pero no vive en Polanco. Y eso es un tipo particular de gente. Y este chavo estaba aquí agarrando entrevistas. Muy fácil, en vez de ponerse a buscar y hacer bien sus visitas, estaba agarrando gente fuera del metro. Esas son cosas que no se ven de la arquitectura de cómo se hace una encuesta, ¿no? El considerar ese tipo de factores. Pero entonces, ¿cuál es el momento ideal para preguntarle a una persona su intención de voto? Mira, idealmente dependiendo de quién, porque quienes toman decisiones de campaña o de comunicación, o como los medios que quieren reportar cómo va esto, pues ellos quieren preguntar desde un año antes. Hay mucha gente que ya va a saber por quién votar mucho tiempo antes, pero hay un montón de gente que solo se va haciendo una idea por quién votar conforme va pasando
se acerca la elección. Puede que porque la política no les interese, que son un tipo de persona, y hay mucha gente que de plano la política les parece la cosa más aburrida del mundo. Los que se abstienen por completo. Sí. Y que no hay forma de cambiar su... Se puede, no. Se les puede alcanzar, se les puede hablar, se les puede intentar convencer. Ese es el trabajo de un buen mercadeo político. Pero es gente a la que de plano la política no le interesa en lo más mínimo. Yo, de nuevo, como soy navegante de estos mares desde hace tanto tiempo, yo soy muy yonki en ese sentido. Entonces, la gente que no le interesa esto se me hace rarísimo, pero con el paso de los años he entendido que el raro soy yo, que el que se clava muchísimo en por qué los ciudadanos no hacen eso, solo soy yo. A la gente normal la política no les interesa demasiado. Es abstracta, es rara, lo tienen por allá lejos, van y votan y luego pasa algo, no pasa, prometen y no cumplen, bla, bla. Pero bueno, el asunto es que tenemos este grupo de gente que son los que no les interesa. Esos pueden ir a votar o no, pero es muy difícil saber por quién van a ir a votar, si van a ir a votar, porque como cuando les van a preguntar ustedes por quién va a votar, la gente se queda como, no sé. O el peor de los casos es cuando te empiecen a inventar respuestas. Eso es lo peor que te puede pasar. Como encuestador, porque tú dices, me dijo que va a votar por tal, y tú vas corriendo con tu número, y en una de esas el encuestado pues no tenía idea y se le ocurrió, pues ese del póster de ahí enfrente. Ojalá. Pero luego están a los que de plano no pueden decidir, que ya saben, que sí se interesan, pero que también te dicen no sé, o no son capaces de decidir por quién van a votar, porque están viendo lo que dice un candidato, están diciendo lo que dice otra candidata, y sí se ponen como a decir, no, yo quiero decidir mi voto. Esos son como los ciudadanos como muy ideales. Y hay mucha gente, digo, no mucha, pero yo conozco mucha gente así, y que los oyes hablar y que no saben por quién van a votar incluso hoy, porque de veras están viendo las cosas y esperando las propuestas y tal. Los que te dicen que no saben o no responden en una encuesta son alguna composición y otro, o sea, pero generalmente son o los que de plano no van a votar nunca, a los que no van a ir nunca en su vida. Algunos encuestadores los separan cuando les preguntan, ¿usted va a votar? Y te dicen, nunca. Bueno, bye, gracias. Luego están los que no les interesa, y luego los que no han decidido. Y entonces es una cubeta muy complicada. Y a final de cuentas, en lo que termina esto es cuando tú tienes a los que ya te dijeron por quién se iban a votar en una encuesta, te tienes que poner a pensar, sí, bueno, pero ¿y estos qué van a hacer? ¿No van a ir? ¿O si van a votar por quién van a votar? ¿O qué les hago? Lo más sencillo. ¿Y qué les influye? Exacto. O sea, ¿hacia dónde se van a ir estos? Porque puede que en la campaña pase algo que digan, no, ya, se acabó, este es mi gallo. O que no pase nada y el día de la elección hay gente que llega y dice, bueno, yo voy a votar por de Tim Marín de Do y el que salga. Son muy poquitos. Y eso las encuestas ya no pueden alcanzar a medirlo. No, exacto. Las encuestas, puedes hacer un cuestionario muy, muy detallado preguntándoles que si tienen la credencial de elector, que generalmente es como algunos encuestadores se acercan a identificar a los votantes probables. Lo primero que les dicen es, oiga, su credencial de elector, ¿puedo checar si tiene una marquita de no sé qué para bla, bla, bla? Les inventan una historia. Lo único que quieren es que la gente diga, esa está, aquí está, y si la tienen, entonces ya es un votante probable. Okay. Si te dicen, no, porque mi credencial se la llevó el perro, entonces no, gracias. Y ya se brincan a las siguientes preguntas, no les preguntan nada de esto. Okay. O bueno, porque sí, porque no. Pero el asunto es que incluso si tienen credencial de elector, incluso si ya saben que ya te dijeron, sí, ¿qué tan seguro está usted de su decisión? Muy seguro. ¿Por quién va a votar? Por este. Bueno. Incluso si te dicen que sí, aún así las cosas pueden cambiar. A la mera hora dicen, no, la verdad es que ya lo pensé y no, o de verdad no estaban tan seguros, o de verdad al final les dio flojera y no fueron a votar. Y todo el debate post-encuesta, post-elección, quiero decir, siempre se va en las encuestas dijeron esto, pero además son no solo una, son todas, así todo este montón de gente dijo todo esto. Y lo que acabó pasando es un solo resultado. ¿Cuántos votos recibió cada candidato? Y entonces todo el mundo empieza a preguntar por qué le atinaron o no le atinaron. Es donde viene el mayor escrutinio a las casas encuestadoras. Sí. Y donde se determina y se confirma su credibilidad o no. En gran parte sí. O sea, en gran parte sí, los que le atinan, digamos, y lo estoy diciendo así, le pongo las comillas de le atinan, suelen colgarse la medalla.
Algunos encuestadores le suelen atinar con mayor frecuencia que otros, entonces digamos que tienen más medallas y uno diría, pues se acercan más. Pero mira, la verdad es que yo creo que la reputación de un encuestador, como de cualquier otro servicio profesional, básicamente, también va por la historia que tienen. O sea, porque un encuestador nuevo, así de, hola, yo una semana desde la elección me invento un número, lo aviento, sale, la tiene, uy, pero ya quién era, alguien lo conocía, así de la nada salió, o sea, también por eso mismo digo que la reputación que se van armando los encuestadores con el paso de los años y los ciclos electorales, si le atinan o no le atinan, en mi opinión, o sea, si se acercan mucho o no se acercan mucho, no es tan importante como la reputación que se van construyendo con el tiempo para, en mi opinión, tú ver un número publicado o que te lo comparten en algún lado y decir sí, o sea, yo sí escucharía a estos números. Sí. Ese dirías que es el principal reto de un encuestador. Pues sí, o sea, pero eso también depende de la capacidad que tenga la empresa, porque es una empresa, entonces de sobrevivir de un ciclo a otro. O sea, cuando tú ves las listas de encuestadoras que publican las encuestas en una elección y en otra, y en otra, y en otra, y en otra, hay algunas que sobreviven y que siguen publicando una tras otra, y hay otras que aparecen y desaparecen, así como barquitos en la noche. Sí, normalmente nos quedamos con las más grandes, pero también hay un mar. Hay un montón, ahorita hay un montón, hay un montón de encuestas chiquitas, o no, algunas no tan chiquitas, unas que publican como locos. En ese sentido, ¿cómo debe leerse una encuesta? Creo que dices algo muy importante para que quienes nos escuchan o nos ven sepan qué tipo de encuestas pueden seguir, cómo deben vigilar esta metodología, en cuál sí creer, cuál no. Creo que dices algo muy importante que podemos elaborar. Mira, yo creo que lo primero que hay que fijarse es en la metodología. Juntamos estos 3 datos, por lo pronto. Nombre de la encuestadora, para identificar a la casa, a la empresa que la publicó, o a la firma, quien quiera que esté detrás de ella. El tamaño de la muestra, grande o chica, de 1000, 1200, 600, lo que sea, y el modo de la encuesta, que son estos 4. Y entonces, y obviamente el porcentaje de voto efectivo. Y eso es importante. El voto efectivo es una distinción que es muy fácil de olvidar. Recordemos que cuando se publican encuestas, se publican 2 tipos de datos, los votos efectivos y los votos brutos. Los votos brutos son los que contienen el porcentaje por tal candidato, bla, 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 y él no sabe, no contesta, no vota, esta categoría residual, que es como todos los demás. Todo lo que se desprende. Todo lo demás que no entró en las categorías que sí nos importan, se guarda en este cajón, y le ponemos en no sabe, no contesta, así, pero es cualquier cantidad de cosas. Los que no escogieron una elección válida para la pregunta. Cuando se reporta el porcentaje que escogió la candidato y no sabe, no contesta, todo esto, esa es la preferencia por los candidatos bruta, porque no se le ha quitado el no contesta. Cuando ese no contesta se quita, esto se hace en un ejercicio de aproximación a cómo sería el total de votos válidos de una encuesta, de una elección. Porque en una elección la gente va y vota, pero hay gente que tacha, hay gente que emite un voto por una coalición que no existe, yo qué sé, o sea, hay votos que no son válidos, o por candidatos que no existen, de voy a votar por, no sé, Chespirito, el famosísimo ¿no? Nunca Cepillín, falta el chistoso que pone Cepillín. Bueno, ese voto donde pusieron Cepillín o Chespirito o Mickey Mouse, pues se marca como voto no válido y básicamente se guarda, no se tira a la basura, porque las boletas no se tiran a la basura, pero se ponen en una pila de este voto no sirve de nada. Y entonces los votos válidos, que son los que sí fueron expresados por una opción válida, o sea una coalición, o sea una candidata, candidato o un partido, esos votos válidos, lo que se intenta aproximar en una encuesta cuando se reporta el voto efectivo, la preferencia efectiva, es el número de personas que dijeron partido A, partido B, partido C y nada más.